si queremos seguir viviendo en una sociedad como la que vivieron nuestros abuelos, me parece que vamos a tener que bajar un cambio en serio, en lo discursivo, un cambio en lo personal, en la forma de hacer política. La violencia verbal generalmente con el tiempo termina en hechos de violencia. Che, nos replanteamos seriamente, Guado. Sí. ¿Es de atrevidos haberte invitado a una picada a que vengas a laburar con productos de la competencia o no son competencia estos? No, mirá, esta Bocati es una muy buena marca, tiene muy buenos productos, son de Florencio Varela, y lo que hacemos en Mercedes, yo soy de Mercedes, una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, soy productor, hago chacinado para consumo personal. Lo que hacemos nosotros es artesanal y es para venta así en el pueblo, digamos, ¿no? Bueno, la próxima te venís vos bajo la canasta completa de productos. Perfecto. Bueno, después hablamos del tema de la producción, que además tiene que ver mucho también con tu origen familiar. Pero pensaba, estamos en días como hiperagitados. ¿Qué pensás de lo que pasó ayer con Bernie? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué refleja? ¿El mal humor, el hartazgo? ¿Qué interpretación hay que hacer? Primero, lo que me sale naturalmente es una solidaridad con la familia del colectivero, ¿no? Digo, me parece esas injusticias, esos hechos delictivos me producen mucho dolor, con lo cual fortalecer las medidas de seguridad, fortalecer todos el sistema de seguridad para que la gente pueda salir a trabajar tranquila, para que pueda circular. Después, totalmente siempre el hecho que sufrió Bernie me parece totalmente repudiable, y me parece que vamos a ver en esta campaña hechos raros, ¿no? Me parece que en años de campaña electoral, cuando tuve la posibilidad de hablar con Lula, después que ganó la presidencia de Brasil, me contó cómo fue la campaña en Brasil, y me dice que con un nivel de violencia, un nivel de virulencia, un nivel de fake news, un nivel de campaña en redes, que vamos a tener que estar muy atentos para resistir ese exceso de información, ¿no? Pero entonces vos decís, digamos, o se deduce esto que decís, que lo que pasó tiene que ver más con una cuestión electoral que con una preocupación. El hecho es el hecho. El hecho es el hecho. No conozco los datos puntuales del hecho. Vos también me preguntabas qué hay en la sociedad, el humor. Bueno, me parece que viene respecto del humor de la sociedad, más allá de los problemas reales y concretos, como la inflación, el poder adquisitivo y el mal humor que genera eso. También vamos a entrar en un periodo de campaña, ¿no? Y que eso tiene sus cosas, porque aparecen las fake news, aparecen las cosas raras, como me dijo Lula. Si querés arrancar con la picada, vamos charlando. Usted que es el experto, puede cortar como corresponda que se corte. Decías que esto de la gente, de los problemas de la gente, y bueno, más allá de la política, por tu cargo específicamente, recorres, creo que a diario, la Argentina. Sí. ¿Qué te dicen cuando tenés contacto directo no con la gente que te va a escuchar en el acto, que puede ser alguien cercano que coincida con tus ideas, con el ciudadano común, con el que te cruzas en la calle? ¿Qué te dice? Mirá, ¿Cuál es la preocupación? Hay muchas realidades, muchas. Si vos vas al interior de la Argentina, vas a algunas provincias del norte, tenés provincias con pleno empleo. Catamarca, La Rioja, San Juan son provincias que han mejorado muchísimo su capacidad de producción, sus industrias. Digo, hay un reflotar de una industria en el norte que, acompañado con la minería y con
algunos perfiles productivos del interior y de las economías regionales, vemos que hay mucho empleo. ¿Cuál es el problema? La inflación. ¿Cuál es el problema? Que el poder adquisitivo del salario va corriendo atrás de la inflación, con lo cual ese es el principal tema para resolver. Y el tema de la seguridad es una problemática de esta zona en la que nos movemos, de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, o hay otras zonas del país que también hay otras zonas, me parece que el Córdoba y el Gran Córdoba, Rosario, Gran Rosario, tenés provincias donde sigue siendo tema y tenés otras provincias, vos sos del interior, ¿no? De Gualeguay, sí. Entre Ríos. Bueno, tenés ciudades donde la vida es totalmente normal, donde se puede convivir y se puede salir, se puede tomar mate en la vereda, se puede salir a la noche en bici. Digo, cada provincia tiene su realidad. Los que viven en Rosario lo saben, también depende en el barrio, tenés barrios copados por el narcotráfico. Digo, me parece que esta Argentina tan plural, tan diversa, ofrece eso, ¿no? Sí. Tenemos zonas calientes y otras zonas donde se vive muy bien. El caso de Rosario, que vos lo mencionaste, es como un poco icónico porque ahí ya hablamos de otra cosa. O sea, hablamos de inseguridad, pero ligada al narcotráfico, que es un tema que genera muchísima preocupación. Si tuvieras que decir hoy, que diagnosticar cuál es la situación, supongo que otra vez vas a hacer una distinción, no podemos hablar de la Argentina, pero ¿cuál es la situación, por ejemplo, de Rosario hoy con el tema narcotráfico? Mira, hay una realidad mundial, hay una realidad regional que tiene que ver con el crimen organizado. No solo es Argentina, no solo es Rosario, no solo es Latinoamérica, no solo es México. Entonces me parece que ahí hay que sentarse, hay que definir políticas que puedan trascender los gobiernos, hay que definir políticas firmes de lucha primero contra ese crimen organizado que maneja muchísimos recursos, muchísimos. Hay obras, hay edificios, hay financiamiento, hay plata para corrupción de poder judicial, de fuerzas de seguridad. Me parece que ahí es uno de los problemas estructurales de la Argentina que hay que resolverlo sin politizarlo, sin ideologizarlo y sin politizarlo, y ver cuáles son los países que han podido resolver este tema, que cuando entra hay que frenarlo y después avanzarlo. Me parece que es con un gran acuerdo de todos los actores que tienen que participar, ¿no? Qué difícil este momento del país y no quiero imaginarme lo que es estar en tu lugar como ministro político, lograr consenso. Si tenemos un tema tan complicado como el del narcotráfico, la inseguridad, la inflación que vos mencionaste, y da la sensación de que sigue cada uno corriendo, no hay grieta, hay una autopista que separa a la gente de un lado y del otro. No, mira, hay bastante coincidencia, no hay tanto. Lo que sí creo que en un año de elecciones va a ser difícil poder expresar. Es un año donde la gente mira más las diferencias que los acuerdos, pero si vos ves el intendente de Rosario y el gobernador de Santa Fe, creo que los dos están totalmente de acuerdo en la lucha contra el narcotráfico. Lo más probable es que los dos tengan también coincidencias. Me parece que también hay que empezar a poner el foco en las coincidencias, ¿no? Que son muchas y de todas las fuerzas políticas. Me parece que pasada esta elección viene el tiempo de empezar a acordar políticas de largo plazo entre las distintas fuerzas políticas. Pero, por ejemplo, pensaba en la búsqueda de coincidencia y digo, más que la gente, los que intentan diferenciarse son los propios políticos. O te resulta fácil decir qué puedes tener en común con Milei, por ejemplo. ¿Hay un punto de contacto? No, por eso te decía, en un año de elecciones sí, generalmente se ponen en manifiesto más las diferencias es lo que se llama campaña electoral, donde cada uno busca diferenciarse del otro para juntar votos, pero la realidad es que en los problemas estructurales de la Argentina
muchos dirigentes de distintas fuerzas políticas tenemos muchas coincidencias. ¿Quiénes? Si tuvieras que decirme con qué 3 personas, No sé, hombres o mujeres, te sentarías a charlar Yo participé de muchas jornadas del campo de bioeconomía, de cómo industrializar la Argentina, de cuáles son las obras necesarias para el desarrollo del interior productivo de la Argentina, y en todas esas hay coincidencias. Desde el Ministerio del Interior hicimos con los gobernadores del Norte Grande, hicimos un plan de desarrollo federal donde estuvimos, en sí fue con todas las provincias argentinas, pero la del Norte Grande te lo digo porque ahí está el presidente de la UCR, gobernador de Jujuy, y el gobernador de Corrientes, que es de la UCR, y hay 2 gobernadores independientes. Bueno, entre esos 10 gobernadores nos pusimos de acuerdo en ir al Banco Mundial, en presentar un plan de obras de infraestructura que fue hecho por nosotros desde el Ministerio, acordado por consenso, y fue lo que se presentó, y es una coincidencia, y queremos que esa política pública que fue hecha entre el 2020 y el 2023 pueda trascender, y que cualquier gobierno que llegue pueda disponer de esa información para saber cuáles sean los acuerdos de obras de infraestructura para potenciar el perfil productivo. Vaca Muerta también. Hay un montón de coincidencias entre distintos actores de fuerzas políticas. Hay muchas coincidencias. Es cierto que vende más cuando una persona muerde al perro que cuando el perro muerde a la persona, ¿no? Pero me parece que también es hora de empezar a darle importancia a las coincidencias. Y fenómenos como el de Milei, ¿a qué responden? ¿Por qué emerge un personaje que quiere ocupar un cargo político, pero que lo hace criticando a la misma política que es la plataforma que le permitiría llegar a ese lugar, hablando de la casta? ¿Por qué surgen ese tipo de personajes? Mira, a gente de mi generación nos tocó vivir en los 90. En los 90 teníamos políticas económicas impuestas por Cavallo que tenían consecuencias sociales muy duras, ¿no? Muy duras. 25% de desocupación, deuda externa, muy enganchado el sistema financiero internacional en la política económica diaria. La alianza de la Rúa, Patricia Bullrich, Cavallo también, Larreta, todos esa primer alianza que hubo en Argentina proponía cambiar las políticas económicas de los 90, y lo que hicieron fue profundizarlas, hacer el megacanje, el blindaje, no resolvieron la desocupación, la pobreza, y ahí se dio la primer manifestación antisistema político, y yo fui uno de los protagonistas de esa generación, primero que resistió las políticas de los 90 de Cavallo, y después en el 2001 los que les dijimos no, basta de estado de sitio, que se vayan todos. Digo, somos los que participamos de esas gestas donde nosotros no podíamos conseguir trabajo y nuestros padres, los que tenían padres, eran expulsados, indemnizados. Bueno, después llegó Néstor. Néstor y Cristina en 12 años recuperaron el poder adquisitivo, la capacidad industrial, el empleo, le dieron otra armonía, y me parece que lo que se vivió con Macri fue otra vez la política volviendo al Fondo Monetario Internacional, otra vez la desocupación, duplicó la desocupación, y después vino la pandemia, la guerra, y cuando la gente siente frustración quizás va a buscar soluciones más fáciles, que en los discursivos contiene bronca, ¿no? Digo, que contiene, que canaliza bronca, pero esas soluciones ya las vivimos. El ídolo de Milei es Domingo Cavallo, es el mismo que fundió la Argentina. Me llamaba la atención, bueno, primero estás cortando como experto, eso era real. No. ¿No?
El salame hay que cortarlo así El de Mercedes sí, se corta medio chanfleadito. Sí, sí. Comentaba recién, Guado, lo del 2001. Sí. ¿Te encontró ese momento, bueno, no solo defendiendo ideales que vos venías defendiendo desde hacía tiempo, militando en hijos y demás, sino que tuviste incluso una situación compleja y dolorosa que supongo también habrá removido muchas cosas de tu propio pasado, ¿no? Sí, sí, pero más que nada el 2001 queda en la memoria de la gente, ¿no? Como el hartazgo de muchos jóvenes de una sociedad diciéndole a la política tradicional basta, diciéndole no se puede gobernar siempre haciendo caso a lo que nos dicen, no se puede gobernar sin convicciones. Recordemos que entre los 90 y el 2001 el gobierno que sacó al gobierno de Menem venía a cambiar todo y lo que hizo fue continuarlo, con lo cual ahí es donde la gente, primero una desilusión, ¿no? Cuando vota una plataforma política, cuando vota ahí, el que llega termina continuando lo mismo. Entonces me parece que ahí se produce el primer divorcio entre la política y la gente, ¿no? Cuando en las campañas se dice una cosa y en los hechos otra. Digo, cuando Mauricio Macri hace campaña diciendo voy a unir a los argentinos, luchar contra el narcotráfico y voy a ir hacia la pobreza cero, y triplicó la pobreza, duplicó la desocupación y persiguió a los argentinos, me parece que eso es lo que va generando bronca, va generando rabia. Cuando nosotros nos tocó un escenario mundial tremendo, ¿no? Digo, una pandemia que congeló la actividad económica en el mundo, que fue la pandemia, por lo menos de los últimos 100 años, más masiva, que lo que encontraron en el mundo era estas cuarentenas transitorias. Me parece que todo eso también generó un malestar. Me parece que hoy la gente después de... yo te digo porque lo veo a nivel familiar y a nivel de mi ciudad. Yo soy de Mercedes, como te decía, y todavía las consecuencias siguen. La salud mental, la gente que tenía un problemita y en la pandemia se le exacerbó, se aumentó. Digo, me parece que todavía estamos viviendo consecuencias de la pandemia, ¿no? Digo, el duelo de la cantidad de fallecidos. Digo, me parece que todavía no somos conscientes de lo que pasó. Creo que vamos a necesitar un poquito más de tiempo, ¿no? Para ver lo que es. ¿Por qué, teniendo en cuenta lo desprestigiada que está la política y los políticos, empezaste a militar? ¿Qué fue lo que te movió? ¿Y era lo mismo cuando empezaste a militar a lo que es hoy la concepción de la política? Nosotros, mira, hay dos cosas. Una, militar, hacer política desde cualquier lado. Yo hacía en un comedor, hacemos apoyo escolar, militaba en hijos porque no haya impunidad en Argentina para encarcelar a los asesinos. Digo, eso es una forma de hacer política no partidaria. Política más partidaria hicimos porque nos convocó Néstor. Néstor nos convoca a ser parte de una generación que tiene que poner el hombro, poner el cuerpo para continuar un modelo de desarrollo, un modelo productivo, un modelo donde la política tome las decisiones, donde ese compromiso que se toma con la gente en una campaña, después hay que defenderlo con el cuerpo, porque todos saben, ¿no? En Argentina tenemos sectores de poder muy consolidados, muy fuertes, que condicionan. No es que el presidente tiene el poder cuando llega, ¿no? Vos tenés los sectores económicos, tenés los sectores mediáticos que tienen mucho poder de influir en la sociedad, mucho poder de influir en el rumbo económico, con lo cual no es fácil, y Néstor lo que nos hizo es convocar a los que estábamos por fuera del sistema político a ser parte de una generación que agarre la posta alguna vez para transformar y para poner en valor ese voto que tiene la gente, ¿no? Digo, el poder de la gente común
de la gente suelta es el voto. Y ahí está. ¿Y crees que los jóvenes de hoy siguen teniendo esos ideales y esos intereses a la hora de involucrarse en política? Mira, tuve una muy linda charla el otro día en una radio donde me decían, hoy los jóvenes están con fulano, mengano. Digo, la verdad es muy difícil generalizar, primero. Después le dije que observe la marcha que íbamos a tener el 24 de marzo de la ex ESMA a la Plaza de Mayo, donde iba a haber miles de jóvenes caminando, organizados, con lo cual, en cuanto a estructuras organizacionales, en cuanto a partidos políticos que convocan activamente más jóvenes, el peronismo sigue siendo el partido de la rebeldía, el partido de enfrentar al poder, el partido donde se encuentra una empatía, una solidaridad con el otro, ¿no? Claro, supongo que vos te referías a Milei porque de hecho es como una cuestión que se repite todo el tiempo, es bueno, los jóvenes están con Milei, los jóvenes quieren ese cambio del que hablábamos, del que viene a plantearse desde un lugar totalmente diferente de lo que se ha hecho hasta ahora. Sí, yo te digo, es como que se habla de una verdad relativa que no está medida, no está en encuesta. Las encuestas dan que los jóvenes están divididos por tercios, con lo cual no hay un tal fenómeno, ¿no? Y si tuvieras que definir la cámpora, que es que es otro punto temático de cuando se habla, ¿qué es la cámpora? Y hoy es un espacio donde hay una nueva secretaria general que se llama Lucía. Me parece que es un espacio para los jóvenes para que puedan seguir esas actividades que hacen en los barrios, apoyo escolar, jornadas solidarias. Son esos que en plena inundación en la ciudad de La Plata pusimos más de 5.000 jóvenes para ayudar, y en cada una de las provincias. Me parece que es un espacio de juventud muy sano, muy lindo, y con un nivel de demonización en algunos medios porque ya saben que no nos quieren. Pero ¿se puede transformar la realidad militando desde afuera o necesitas ocupar lugares en la estructura tradicional de la política para transformar con decisiones desde adentro? Mira, las verdaderas transformaciones son las que primero se empiezan a dar en la sociedad, ¿no? Cuando la sociedad quiere modificar algo. Me parece que no hay estructura que pueda transformar algo tan arraigado. Con lo cual nosotros siempre decimos, no se puede ser un dirigente político si no tenés territorio, no se puede transformar la realidad de lo institucional, hay que tener territorio, hay que tener un anclaje firme, hay que ser producto de eso. Las transformaciones surgen también cuando están abajo. Es muy difícil que alguien pueda transformar demasiado desde un grupito, ¿no? Me parece que hay que generar conciencia. Suelen definirte como el canciller del kirchnerismo, porque dicen que sos quien tiene la capacidad para hablar, sentarse a la mesa con quien sea, con los empresarios que pueden ser menos afines, digamos, al pensamiento kirchnerista, pero también con un sector como del que vos provenís, que tiene que ver con la producción. ¿Vos cómo te definirías? ¿Qué sos? ¿Cuál es tu rol hoy? Mirá, primero, cuando uno analiza las estadísticas económicas entre el 2003 y el 2015, el gobierno de Néstor Kirchner y los dos de Cristina, se generaron en Argentina 230.000 empresas nuevas. Y con el gobierno de Cambiemos se fundieron 25.000. O sea, a la provincia a donde voy, los empresarios están con nosotros. Una cosa es las economías regionales, el trabajador, el productor, la pyme, y otra cosa son los 5 o 6 empresarios que manejan determinados círculos de poder en la ciudad de Buenos Aires. Para no dar por sentado eso que decías, que los empresarios no están. Los empresarios ganaron, producen y venden
generalmente más con los gobiernos que priorizamos el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Digo, el gobierno que piensa en el mercado interno. Y generalmente es el peronismo el que piensa en la paritaria, el que piensa en que la gente pueda vivir bien. El 80% de las pymes viven del mercado interno, con lo cual empresarios hay muchísimos. Sí. Hoy también podría decir alguien que, bueno, esa preocupación de la que vos hablás que tiene el peronismo por la gente, cuando mirás los números decís, bueno, tenés 50% de pobreza, está el tema de la inflación. Entonces, ¿qué diferencia o qué diferenciaría de acá en adelante a un gobierno peronista, y no sé si vale decir kirchnerista, digamos, es diferente? Mira, el acuerdo con el fondo hizo mucho daño. Nosotros cuando hablamos en el 19 decíamos y sabíamos y éramos muy conscientes que las consecuencias del gobierno de Cambiemos iban a ser muy duras. Me parece que haber endeudado a la Argentina por 100 años en más de 100 mil millones de dólares y haber vuelto al Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos que es un organismo multilateral que cuando te presta plata después te pone condiciones. Se cuenta una anécdota que es que cuando cuando te ofrecieron ser ministro del Interior, en realidad, vos dijiste que bueno, con la condición de que no ibas a hablar en público. Sé que es un tema complicado, imagino, porque además cuando eras chico no sé si existiría la palabra bullying para definir lo que hoy conocemos como bullying, pero sé que es un tema importante en tu vida, que lo sigue siendo, que lo fue en su momento. ¿Es real la anécdota que vos pusiste esa condición, que fue tu mujer la que de alguna manera te acompañó y te ayudó a sobrellevar eso? ¿Qué lugar ocupa eso hoy en la vida de un político como sos vos? Ocupa todo este tiempo que mientras nosotros estamos charlando, yo estoy pensando, además del contenido de la respuesta, cómo te lo digo, con lo cual es una mochila que uno lleva siempre, ¿no? Cada una de las personas tiene sus temas personales, sus diferencias, sus temas de físico, de salud, sus cosas. Bueno, los que tenemos una disfluencia convivimos con una forma de hablar que requiere de otra velocidad de pensamiento, porque tenés que, además de pensar el contenido, tenés que articular cómo se dice. Pero sí, eso cuando me proponen ser ministro del Interior, les digo con mucho gusto, pero la verdad es que si necesitan a alguien que haga muchos medios, que hable mucho, yo soy más de acción, soy más de articular, de trabajar, Y ahí el presidente me dijo, no, yo te quiero de ministro del Interior por tu capacidad de articulación y no por los medios. Y después, en el medio de la pandemia, utilizando los Zooms como modo de comunicación y a raíz del pedido de muchas madres y muchos padres de que empiece a dar charlas de cómo afrontar problemas, cómo intentar superar o cómo convivir con determinados problemas. En este caso eran padres y madres de chicos con disfluencia. A raíz de eso me fui soltando un poco y la verdad que ahora, por ejemplo, estoy conversando con vos con 2 camaritas. ¿Qué margen queda en la vida de alguien que es ministro del Interior de un país como la Argentina para la vida normal, para la familia, para los amigos, para la última vez que fuiste al teatro o al cine o quisiste salir a comer con tu mujer a algún lugar? ¿Cómo hace? El domingo, por ejemplo, fui a ver a Fito Páez. Ah, qué bueno. A Vélez. A Vélez. Un hermoso show. No, queda muy poco tiempo, tenés que buscar la calidad de los momentos, requiere de mucha charla, de mucha contención de la familia, de mucho acompañamiento previo, ¿no? Creo que cuando yo tomé la decisión, tomé la decisión consensuada con mi familia, que sé que son los que también sufren, ¿no? Y además del poco tiempo y de la planificación,
¿podés moverte solo? ¿Te tenés que mover con custodia? ¿Cómo es la vida de alguien con un grado de exposición como el tuyo? De todo un poco. Y mirá, después del intento de asesinato de Cristina, la verdad que eso cambió mucho. Ese hecho cambió, no solo cambió en la vida de mucha gente, sino me parece que hay un antes y un después en la democracia argentina, ¿no? Estamos por cumplir 40 años de democracia este 10 de diciembre y la verdad que es la primera vez que vuelve la violencia política a la Argentina. Es la primera vez que intentan asesinar a un presidente o a una vicepresidenta. Me parece que nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Digo, los discursos del odio, la violencia verbal, generalmente termina con violencia física. Me parece que de algunos sectores de Cambiemos no hubo una autocrítica y un nivel de reflexión respecto a ese hecho. Me parece que cómo está el mundo, cómo están las redes sociales, cómo está la desinformación de la sociedad, si queremos seguir viviendo en una sociedad como la que vivieron nuestros abuelos, me parece que vamos a tener que bajar un cambio en serio, en lo discursivo, un cambio en lo personal, en la forma de hacer política. La violencia verbal generalmente con el tiempo termina en hechos de violencia. Las dos últimas. Una, este es mío, pero si querés compartir, vas a saber que soñé. Vamos a compartir los sueños. ¿Cómo te imaginás en 5 años? Yo en 5 años me imagino, no en lo personal, ¿no? Digo, pero me imagino una Argentina que pueda salir, que pueda comenzar a salir de esta situación que tenemos con el fondo, que podamos activar esas economías regionales, ya una Argentina con distintas turbinas de la producción funcionando, con una dirigencia política que se plante, que como nos enseñó Néstor Kirchner, se pueda plantar ante los organismos multilaterales, que pueda negociar bien, que pueda defender la soberanía, que pueda defender los recursos naturales. Me imagino una Argentina también mucho más consciente de las cuestiones ambientales, con grandes acuerdos sobre los temas estratégicos, sobre esos problemas. Yo tengo una visión positiva. Y eso lo vas a ver dentro de 5 años. Dentro de 5, por eso. ¿Eso lo vas a ver desde un cargo político o como observador de la realidad externa? Siempre voy a ser parte de una generación que quiere que la Argentina funcione, que funcione bien, de una Argentina que funcione de un modo más normal. Néstor decía siempre un país en serio, ¿no? En serio, donde funcionen los 3 poderes, donde el resto de los poderes que están por fuera de la Constitución Nacional sean parte de manera positiva de la discusión, donde tengamos una Argentina federal, donde las economías regionales hayan generado un acuerdo entre todos los sectores políticos y que determinadas industrias, determinados modelos productivos no dependan del resultado de una elección para sobrevivir o no. Me parece que ahí ese es el déficit y eso es lo que yo creo y lo que estoy trabajando, ¿no? Tenemos que definir el modelo productivo argentino y después en las elecciones se disputará a lo sumo quién le da más rentabilidad a las empresas, quién le da más rentabilidad a los trabajadores y a las trabajadoras, pero no fundir determinados sectores, no abrir las importaciones y hacer que uno se funde y que los otros no, que el sistema financiero sea lo que prevalece por sobre tu tarjeta de interés, sobre tu tarjeta de crédito, sobre los préstamos. Me parece que hay una tensión que hay que resolver y que hay que definirlo, ¿no? Digo, Brasil tiene un modelo productivo industrial que ni la dictadura de Brasil pudo modificar. Y eso también requiere de una burguesía nacional y de un sector industrial nacional
que se ponga un poquito más a la par y a defender, ¿no? Me imaginé que me ibas a decir, bueno, terminando mi primer mandato como presidente, habiendo podido lograr esto. Reitero, siempre fui parte de procesos colectivos, no creo en los salvadores personales, en la personificación de la política. Me parece que quiero ser parte de esta Argentina que siente una base productiva, democrática, institucional, que pueda generar a las futuras generaciones, que le pueda dejar a las futuras generaciones una Argentina un poco mejor de la que recibimos nosotros. El tema ambiental es central, nosotros debemos corregir el daño al ambiente, yo con los gobernadores de 10 provincias argentinas viajamos a Israel para ver cómo es el manejo de un recurso tan vital y tan esencial como es el agua. ¿Y para qué? Para usarlo con responsabilidad, para aumentar la producción y para dejarle a las futuras generaciones un país que funcione con los recursos naturales y sobre todo eso, dejar algo mejor de lo que recibimos nosotros. Y última, en serio, ¿crees en Dios? Las que vos quieras. Gracias. ¿Crees en Dios? Creo, sí. ¿Es eso lo que permite superar situaciones dolorosas? ¿Es tu familia? ¿Qué crees de la religión? ¿Es un instrumento, un medio? Mira, yo fui al colegio San Patricio, hice jardín primaria y secundaria en un colegio palotino de la ciudad de Mercedes. Siempre tuve fe, siempre me acompañó la fe, pero también tuve fe en la sociedad, tuve fe en, por ejemplo, para superar mis problemas personales respecto de la desaparición de mis padres y el asesinato. También tuve fe en que la lucha de las madres y las abuelas podía funcionar, que iba a tener, y tuve fe en la sociedad argentina. Tuve fe en que alguien también iba a venir a poner en valor esas horas, esos días y esos años pidiendo justicia. Y la historia me dio la razón. Digo, somos una sociedad que engancha bien con un discurso positivo. Somos una sociedad que quiere que las cosas se hagan bien. No es tanto que somos la sociedad del odio, del mal. Somos una sociedad que apoyó una de las pocas sociedades del mundo que pudo condenar a los responsables de un genocidio. Me parece que tenemos muchísimas cosas buenas y está puesto demasiado el foco en actitudes egoístas o malas de la sociedad, pero yo confío mucho en Argentina. Muchísimas gracias por el tiempo, por la picada, que salió bien, pero que la próxima será con productos que vengan de Mercedes. Muchas gracias. De nada, a vos.